Bienvenidos todos al podcast de Mundo Valor. Hoy, el tema central será el contenido del documento International Valuation Standards, IVS, publicadas en el 2024 por la IVSC, The International Valuation Standard Council, vigentes a partir de enero de 2025. En esta oportunidad, se analizará el contenido de la IVS 220, Pasivos no financieros. El audio que a continuación escucharán proviene del análisis del documento realizado con las herramientas NotebookLM de Google y Google AI Studio. Aunque siempre habrá matices de interpretación entre el contenido del documento y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, sí. Pero también, a veces un poco complejo de la contabilidad. Vamos a hablar de cómo se valoran esas promesas futuras que hacen las empresas. Específicamente, los llamados pasivos no financieros. Nos vamos a basar en partes clave de la norma IVS 220, la de evaluación internacional. La idea es entender bien qué son, por qué son tan particulares para valorar y cómo se hace, ¿no? Pensemos en la variedad que hay. Puede ser desde plata que una empresa recibe por adelantado por un servicio que todavía no dio, o las garantías de los productos que compramos, los puntos de los programas de lealtad, o incluso algo más complejo como la obligación de limpiar un terreno contaminado. Son todas promesas de hacer algo. Exacto. Y esa es la clave, ¿no? Un pasivo no financiero es justamente eso, una obligación de desempeño. O sea, la empresa tiene que entregar bienes o prestar servicios. No es solo pagar plata. Y además de los que mencionaste, podríamos pensar en, obligaciones futuras para desmantelar activos, como una planta vieja, o ciertas contraprestaciones en adquisiciones, que dependen de que pase algo en el futuro. Provisiones para juicios, algunas indemnizaciones. Hay varias, entonces. Sí. Ojo, hay excepciones, claro. Algunos pagos contingentes se tratan distinto, pero la idea general es esa. Y acá viene el punto que me parece crucial, ¿verdad? ¿Por qué esto es tan diferente a valorar, una deuda con un banco? Si al final los dos son pasivos en el balance. Claro, es una muy buena pregunta. La diferencia fundamental está justamente en esa obligación de hacer algo. De desempeño, como le dicen. Exacto, de desempeño. Cumplir esa promesa implica usar recursos, tiempo, esfuerzo y asumir un riesgo. Por eso, quien asume ese pasivo, ya sea la misma empresa o alguien que lo compre, si se pudiera, espera ganar algo, un margen de beneficio por tomar esa responsabilidad. Entiendo. No es solo devolver el capital más intereses como en un préstamo. Justamente. Una deuda financiera en general se liquida con efectivo y listo, es más directo. Y esto nos lleva a otra cosa interesante. No suele haber una simetría perfecta activo-pasivo. ¿Cómo es eso? Bueno, con la deuda del banco, el banco tiene un activo claro, que es el préstamo. Pero acá, la evaluación se hace más desde la perspectiva del que tiene que cumplir la promesa. No es que necesariamente haya otra parte con un activo registrado que sea el espejo exacto de ese pasivo. Ah, claro. Intentar buscar esa reconciliación con un activo suele ser complicado y la verdad, poco frecuente. Entendido. Y mencionan también que, si estos pasivos se pudieran transferir, quizás quienes los comprarían no serían los competidores directos de la empresa, sino tal vez aseguradoras o entidades más especializadas en manejar ese tipo de riesgos, ¿no? Exactamente. Los participantes del mercado podrían ser otros. Y estas valuaciones son súper importantes. Se usan para los reportes financieros, obvio, sobre todo en combinaciones de negocios o para ver si un activo se deterioró, pero también para temas fiscales como precios de transferencia o en disputas legales y hasta en consultoría estratégica. Bien. Ahora, si son tan particulares, la pregunta del millón, ¿cómo se les pone un número? ¿Cómo se valoran en la práctica? Se usan los mismos 3 enfoques generales que seguro muchos conocen. El de mercado, el de ingresos y el de costo. Ok. Pero, con adaptaciones importantes, no se aplican igual que para un activo, por ejemplo. Mira, el enfoque de mercado, en teoría, buscaría precios de transacciones de pasivos iguales o parecidos. Lo lógico. Sí, pero seamos sinceros, ¿cuándo viste que se venda por ahí suelta una obligación de garantía de producto? Es raro. Claro, no es común. No se transan solas casi nunca. Entonces, lo que más se usa es un método que llaman
top-down. Top-down, de arriba para abajo. Algo así. Imagínate que partes del precio de mercado del servicio o del bien final que se prometió entregar. Y a eso le restas los costos en los que ya incurriste para generar esa promesa, como el marketing, las ventas, y además le restas un margen sobre esos costos pasados. Es como empezar por el precio final y ir descontando lo que ya se gastó para llegar ahí. Interesante el enfoque. ¿Y el de ingresos? Ese suena a que mira más para adelante. Exactamente. Ese se enfoca en futuro. Calcula cuánto va a costar cumplir con la promesa y, clave, le suma un margen de beneficio, el que alguien exigiría por asumir ese riesgo y ese trabajo futuro. O sea, ¿lo que costará hacerlo más una ganancia esperada? Precisamente. Y el método principal ahí es el bottom-up, como construir desde la base. De abajo para arriba, el contrario al otro. Tal cual. Estimas todos los costos futuros. Mano de obra, materiales, uso de equipos, gastos generales, todo. Le sumas un margen de beneficio razonable y, ojo acá, hay que tener cuidado de no duplicar márgenes. Si ya le pagas un margen a un proveedor, no lo sumes de nuevo. Buen punto. Y una vez que tienes esa suma de costos futuros más el margen, lo descuentas todo a valor presente para saber cuánto vale hoy esa obligación futura. El enfoque de costo, el tercero, la verdad casi no se usa para esto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, simplemente cubrir los costos no alcanza. Los participantes del mercado esperan una recompensa, un beneficio por el esfuerzo y el riesgo de cumplir. No es solo un reembolso de gastos. Clarísimo. Y aparte de los enfoques, mencionan que hay otros detalles importantes a tener en cuenta. Sí, sin duda. Las tasas de descuento, por ejemplo, son fundamentales. No solo tienen que reflejar el valor del dinero en el tiempo, lo típico, sino también el riesgo de que la empresa no cumpla. Su riesgo crediticio, digamos. Ok, el riesgo de incumplimiento de quien debe. Y luego está el tema de los flujos de efectivo y la incertidumbre, ¿no? El futuro nunca es seguro. Correcto. Es difícil saber exactamente cuánto va a costar cumplir estas promesas a veces. Pueden pasar años. Por eso, muchas veces se trabaja con diferentes escenarios. Quizás un optimista, otro pesimista y uno más probable. Es lo que llaman método basado en escenarios, o SBM. Ajá, para cubrir distintas posibilidades. Exacto. Y algo crucial. Hay que meter un margen de riesgo en esos flujos de efectivo proyectados. Es una forma de compensar esa incertidumbre sobre los costos futuros y los márgenes. ¿Y eso se suma al flujo o se ajusta en la tasa? Lo ideal es incluirlo en los flujos. A veces se ajusta la tasa de descuento para reflejar ese riesgo extra, pero es menos preferido y hay que justificarlo muy bien. Entendido. ¿Algún otro punto clave? Sí, 2 cositas más. Una son las restricciones a la transferencia. A veces, estas obligaciones no se pueden pasar fácilmente a un tercero, y eso, claro, afecta el valor. Hay que analizar si esa restricción es algo propio del pasivo o una limitación de la empresa en particular. Vale. ¿Y la última? Impuestos. Generalmente, estas valuaciones se hacen antes de impuestos. Se usan flujos y tasas preimpuestos. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que valorar un pasivo no financiero es bastante más que hacer cuentas. Se trata de entender bien qué es lo que se prometió, esa obligación de actuar, y de cuantificar no solo los costos, sino también el riesgo y la ganancia que alguien querría por hacerse cargo de eso. Exactamente. Esa falta de un activo espejo claro y la necesidad de incluir sí o sí un margen de beneficio hace que métodos como el top-down o el bottom-up sean tan necesarios. Requieren un análisis muy cuidadoso de los costos, los márgenes esperados y todos los riesgos futuros involucrados. Es un trabajo detallado. Y nos deja pensando, ¿no? Cada vez que juntamos puntos de viajero frecuente, o usamos la garantía de algo, o pagamos un servicio por adelantado, estamos interactuando con uno de estos pasivos. La pregunta para reflexionar sería, ¿hasta qué punto los precios que pagamos o las valuaciones de las empresas que vemos reflejan de verdad todo el costo y el riesgo real de cumplir con todas esas promesas futuras? Interesante para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.